Le envié a mi ex una foto besando a mi compañero de trabajo después de que intentó volver arrastrándose, rogándome que me casara con él, un año después de que me dejó plantada en el altar. Ahora va llorando a mis padres para pedir una segunda oportunidad. Tengo 26 años, soy mujer y se suponía que me iba a casar el año pasado, pero la boda nunca se llevó a cabo porque, lamentablemente, mi novio se escapó justo antes de que comenzara la ceremonia y nunca apareció. Mi exprometido, Garrett, de 23 años, y yo habíamos estado juntos durante 3 años antes de que él me propusiera matrimonio. Nos conocimos a través de amigos y nos llevábamos muy bien. La primera vez que nos conocimos fue en una fiesta organizada por uno de nuestros amigos en común. Descubrimos que teníamos mucho en común y terminamos hablando toda la noche, después de lo cual él me invitó a salir. Dije que sí, salimos en un par de citas y nos dimos cuenta de que realmente nos gustábamos. En 3 meses, estábamos oficialmente en una relación y todo iba genial. A los 6 meses, nos habíamos presentado a nuestras familias y un año después nos mudamos juntos. Estábamos enamorados y no podía imaginar a nadie mejor para mí que él. Estaba convencida de que era mi alma gemela y todo era dichoso. Durante los 3 años que estuvimos juntos, tuvimos peleas ocasionales, pero siempre hacíamos las paces y nunca era demasiado grave, así que no teníamos de qué preocuparnos. Nuestros amigos y familiares comentaban constantemente lo genial que era nuestra relación y yo lo creía porque, honestamente, probablemente teníamos la relación más saludable de todas. Cada vez que teníamos un problema o una disputa, simplemente hablábamos entre nosotros y lo resolvíamos. Esa era una promesa que nos habíamos hecho el uno al otro, que siempre hablaríamos de las cosas y nunca renunciaríamos el uno al otro. Así que cuando decidió proponerme matrimonio hace más de un año, dije que sí porque todos tenían sus ojos puestos en nosotros, ya que era un evento público que él había organizado para la propuesta. Pero más tarde, cuando estábamos solos, decidí hablar con él porque, a pesar del amor que teníamos el uno por el otro, yo tenía 3 años más que él. Sé que no es mucho, pero en nuestros 20 años, 3 años marcan una gran diferencia. Cuando lo conocí, él tenía 20 años y yo tenía 23, e incluso yo había sido un poco escéptica sobre salir con él porque parecía joven, casi demasiado joven para estar conmigo, y me preocupaba lo que la gente diría. Pero era tan encantador y maravilloso que no pude evitar decir que sí porque simplemente sentí que estaba destinado a ser. Pero el matrimonio era un gran problema y no quería que él se comprometiera con algo para lo que aún no estaba preparado solo porque era lo socialmente aceptable. Así que la noche de nuestro compromiso me senté con él y le pregunté si estaba seguro de esto porque yo estaba dispuesta a esperar un par de años más hasta que él fuera un poco mayor y hubiera tomado una decisión sobre el matrimonio. Podría ser posible que 3 años después tal vez él no estuviera en la misma página sobre el matrimonio y no quería que eso arruinara lo que teníamos. Estaba dispuesta a esperarlo y quería que supiera que no había presión sobre él para casarse lo antes posible solo porque la gente creía que teníamos que hacerlo. Pero él me aseguró que estaba listo para eso y la única razón por la que me había propuesto y me había pedido que me casara con él era porque él quería hacerlo, no había ninguna presión sobre él en absoluto. Así que le hablé de esto, pero a pesar de eso arruinó todo lo que teníamos. Hubo un lapso de casi 8 meses entre nuestro compromiso y nuestra boda, así que tuvo 8 meses para decirme que había estado teniendo dudas sobre la boda en lugar de avergonzarme en el altar. Pero durante todos esos meses no dijo nada y se mantuvo callado. Fingió estar enamorado de mí todo el tiempo e incluso en la última semana previa a la boda no dijo nada y literalmente no había forma de que supiera que él había estado teniendo dudas y ya no quería casarse. Fue una actuación digna de un premio de la Academia, tengo que reconocerlo, y tal vez, en el fondo, yo también quería creer que no me abandonaría ni haría nada para poner en peligro nuestra relación, por eso ignoré muchas cosas sutiles. Las señales eran realmente pequeñas, pero las había notado. Simplemente me convencí de que no era gran cosa y que todo estaría bien. Tampoco quería parecer una loca paranoica haciendo un gran problema de todo al mencionar esas cosas. Eran pequeñas cosas como que él había dejado de esperar a que yo terminara mi comida antes de levantarse de la mesa, algo que siempre hacía antes ya que yo comía despacio. También empezó a pasar más tiempo en el teléfono antes de acostarse,
pero antes del compromiso siempre nos íbamos a la cama al mismo tiempo y dejábamos los teléfonos a un lado para tener un tiempo de calidad personal. Eran solo pequeñas cosas como estas que me hacían sentir un poco extraña, pero no las mencioné porque no quería parecer paranoica o tonta. Él se iba a casar conmigo, tenía el anillo en mi dedo, así que pequeñas cosas como estas no deberían haberme importado. Eso es lo que me decía a mí misma y me convencía de no preocuparme por ninguna de estas cosas y dejarlas pasar. Pero aparte de eso no había otras señales y literalmente nunca podría haber predicho que me dejaría en el altar después de todo lo que nos habíamos prometido. En la semana previa a la boda aún seguíamos fuertes. Él seguía diciéndome constantemente que me amaba y todo era normal. Ya no podía molestarme en notar cosas pequeñas porque estaba tan emocionada por casarme. Pero las cosas cambiaron la mañana de la boda. Se suponía que no debíamos vernos antes de que comenzara la ceremonia, así que no podíamos hablar entre nosotros, pero a pesar de eso, podría haberme hablado la noche anterior y habría sido mucho más respetable que lo que realmente hizo. Me di cuenta de que algo estaba realmente mal justo antes de que tuviera que caminar hacia el altar, pero en lugar de llevarme al lugar de la ceremonia, mis padres y los padrinos de boda vinieron a mi habitación para decirme que habían escaneado todo el hotel. Pero Garrett no se encontraba por ningún lado e incluso habían revisado las grabaciones de seguridad donde descubrieron que en realidad se había ido en medio de la noche anterior. Aún intentaba darle el beneficio de la duda y dije que podíamos esperar unas horas solo para ver si volvía, pero no lo hizo. Tuve un colapso mental cuando me di cuenta de que en los días siguientes esa noche me envió un mensaje de texto para explicarse. Me dijo que no estaba seguro de querer hacer esto porque era demasiado joven, había estado pensando en esto durante bastante tiempo y había llegado a la conclusión de que simplemente no era el momento adecuado para casarse. Sentía que aún le quedaba mucho por lograr y alcanzar en su vida personal antes de establecerse y empezar a pensar en el matrimonio, y yo tenía razón. La conversación que tuvimos la noche de nuestro compromiso es lo que lo hizo reconsiderar lo que estaba haciendo, pero no pudo hablar conmigo más tarde porque yo estaba tan emocionada y no podía romperme el corazón. Seguía pensando que eventualmente tendría un cambio de corazón, pero eso nunca ocurrió y seguía esperando a que mejorara, pero solo seguía poniéndose más preocupado y paranoico sobre el futuro. Así que antes de cometer otro gran error, decidió alejarse del altar y poner fin a esto porque simplemente no podía casarse conmigo por su propio bien, y aunque se casara conmigo, solo lo haría por mantener las apariencias y acabaría resentido conmigo, lo cual no era algo que quisiera hacer. Así que lo estaba terminando, mientras estábamos frente a un montón de personas y yo estaba en mi vestido de novia. Claramente, ese era el momento perfecto para tener esa conversación. Tenía tantas cosas que quería decirle después de leer ese mensaje porque estaba herida, estaba molesta y me sentía tan traicionada, pero elegí mantener la dignidad porque no podía dejar que mis emociones se apoderaran de mí. Así que solo decidí decirle que aceptaba su decisión y lo único que quería de él era que pagara por todo el evento y cualquier dinero que yo hubiera gastado en la boda hasta ahora. Tendría que reembolsarme por eso y esa era la única manera en que lo aceptaría. Estuvo de acuerdo y eso fue todo. Tan pronto como presioné enviar en ese mensaje literalmente me derrumbé otra vez, llorando toda la noche y fue un completo caos en mi vida después de eso. Ni siquiera recuerdo cuándo dejé de llorar, debió haber sido días después del incidente. No lo volví a ver, ni siquiera regresó a casa a recoger sus cosas y aún las tengo en una caja en algún lugar. Después de que me dejó plantada en el altar, creo que mis padres, mis amigos y algunos otros familiares pasaron unos buenos días consolándome mientras lloraba desconsolada. Me llevaron de regreso a mi casa después de asegurarse de que él no anduviera por ahí. Cuando revisé mi teléfono, me di cuenta de que me había bloqueado en todas partes y eso me rompió aún más el corazón. Mis padres se quedaron conmigo durante algunas semanas después de la boda y mis amigos fueron lo suficientemente amables para visitarme todos los días. Incluso sus amigos, los padrinos de boda, me hicieron algunas visitas solo para ver cómo estaba y me dijeron que también lo habían dejado de lado después del fiasco en la boda porque lo que había hecho no era aceptable. Pero nada de eso me importaba, solo quería seguir adelante y olvidar que alguna vez estuve involucrada con él porque cada vez que pensaba en ello me dolía el corazón y no podía soportarlo más. Así que decidí tomarme un descanso de todos y de todo y simplemente me fui.
Me fui de viaje por países asiáticos durante unos 6 meses e hice todo lo posible por olvidar todo, y tengo que decir que ayudó mucho. Sé que esto no es algo accesible para todos, pero soy una mujer trabajadora y tengo bastante dinero ahorrado ya que trabajo en el campo de la banca de inversión, que es bastante agitado pero paga muy bien. Además, mi padre es el CEO de su propio negocio, que es bastante lucrativo, así que también me ayudó con los fondos. Y después de mis vacaciones realmente largas, regresé sintiéndome rejuvenecida y como una persona totalmente diferente. Me mudé de mi antigua casa a un pequeño apartamento tipo estudio para empezar de nuevo, y las cosas han ido bien hasta ahora. También comencé terapia porque era bastante necesario para realmente sanar y recuperarme de mi relación pasada, y fue bastante útil. Todo iba bien hasta la semana pasada cuando Garrett se puso en contacto conmigo para decirme por qué hizo lo que hizo. Había cambiado mi número, pero de alguna manera lo consiguió, probablemente algún amigo mío se lo dio y no me lo dijo, lo cual es una violación grave, y una vez que averigüe quién fue, definitivamente dejaré de hablar con ellos. Pero volviendo a esto, Garrett se comunicó conmigo y me envió un mensaje después de casi un año desde el día de nuestra boda que nunca se llevó a cabo. Me envió un mensaje que no decía nada, solo era un y hola y era de un número desconocido, así que, por supuesto, respondí preguntando quién era, y luego se lanzó a su historia y me envió un mensaje realmente largo sobre lo mucho que lo sentía y cuánto quería arreglar las cosas conmigo. Me dijo que las cosas que había dicho antes de irse eran todas verdad y que en realidad había estado sintiendo miedo en el mes previo a la boda porque sentía que todo estaba sucediendo demasiado rápido y solo quería un poco más de tiempo. Pero ahora, casi un año había pasado y estaba en una situación mucho mejor en su carrera ya que había recibido un ascenso y estaba en una posición mucho mejor ahora. Así que ahora sentía que había logrado algo y estar casado no iba a ser lo único que lo definiera. Me dijo que había pensado en ello durante mucho tiempo y había llegado a la conclusión de que realmente arruinó nuestra relación y yo no lo merecía. Me dijo que le gustaría darnos una segunda oportunidad y que estaba listo para casarse conmigo ahora si yo aún estaba dispuesta a aceptarlo y recibirlo de nuevo tal como es. Es solo un montón de tonterías sobre lo arrepentido que estaba y que no había dejado de pensar en mí desde que se fue. Si eso fuera realmente cierto, al menos habría intentado contactarme una vez, pero no lo hizo. Seguía hablando de cómo era un hombre diferente ahora, pero si ese fuera el caso, aún no estaría hablando solo de sí mismo y completamente ignorando por lo que me había hecho pasar. Un año después de recibir el mensaje, me di cuenta de cuánto había progresado porque ese mensaje no me hizo sentir nada más que molestia hacia él, porque era algo tan pomposo y perturbadoramente insensible y sin tacto decirme. Pensar que estaba siquiera en una posición para sugerir que estaba listo para darnos una segunda oportunidad era tan delirante y carecía de conciencia en tantos niveles que me di cuenta de con qué idiota había estado. Podría haber dejado todo en eso, simplemente ignorar el mensaje que envió, pero hice algo que podría haberme hecho el villano. La semana pasada decidí salir en una cita con un compañero de trabajo mío. Era nuevo y había estado trabajando con nosotros solo un mes, pero habíamos estado hablando mucho. Se sentía extraño porque no había superado completamente a Garrett, pero sentía que era hora de al menos tratar de superarlo activamente. Había sanado emocionalmente y había aceptado el hecho de que él nunca iba a volver y, incluso si lo hiciera, no iba a aceptarlo de nuevo. Pero aún una pequeña parte de mí todavía no había podido olvidarlo completamente, por lo que no había salido en ninguna cita en los últimos meses. Sin embargo, mi compañero de trabajo y yo habíamos estado hablando durante varias semanas y realmente me gustaba. No diría que tengo sentimientos por él ni nada de eso, pero definitivamente podía haber algo sucediendo entre nosotros y quería darme una oportunidad real en una relación nuevamente. Garrett podría haberme roto el corazón, pero no iba a dejar que eso dictara todas las demás relaciones de mi vida. Así que después de mucha deliberación, dije que sí cuando me invitó a salir y había tomado un montón de fotos con él cuando salimos en nuestra cita. Fue una cita realmente elegante y divertida porque primero fuimos a un restaurante y luego fuimos a un bar y nos emborrachamos totalmente y cantamos karaoke con extraños. Tenía una foto con él donde lo estaba besando en la mejilla y ambos estábamos bastante borrachos en ella. Era una foto linda y sabía que si Garrett la veía perdería la cabeza, así que decidí enviársela y luego bloquearlo solo por eso,
quería que se sintiera mal. Por eso lo hice y en retrospectiva probablemente no debería haberlo hecho porque solo escaló el drama. Después de ese mensaje recibí una llamada de mis padres y estaban realmente preocupados porque aparentemente Garrett había aparecido en su casa y estaba rogándoles que lo dejaran hablar conmigo porque lo había bloqueado y no sabía cómo más hablar conmigo. Estaba bastante desesperado y podía escucharlo en la voz de mi madre que estaba muy preocupada por la forma en que se estaba comportando. Podía escucharlo de fondo. Estaba llorando y actuando como un niño pequeño haciendo un berrinche. Podía escuchar a mi padre tratando de calmarlo con palabras tranquilizadoras, pero ni siquiera eso funcionaba y seguía insistiendo en que quería hablar conmigo y arreglar las cosas conmigo porque no iba a dejarme ir tan fácilmente. Estaba bastante alarmada por la forma en que se comportaba, por eso acepté hablar con él, eso y también porque no quería que molestara más a mis padres. Una vez que mi madre le pasó el teléfono, comenzó a gritarme histéricamente y dijo que no podía estar con otra persona. Claramente estaba desquiciado en ese momento y yo estaba incluso sorprendida. Insistió en que preferiría que yo estuviera soltera que con otra persona porque sabía que nosotros dos estábamos destinados a estar juntos y no iba a dejar que nadie más se interpusiera entre nosotros. Estaba hablando como un psicópata de manual, así que tuve que explicarle apresuradamente que solo había enviado esa foto para hacerlo sentir mal por lo que hizo y que en realidad todavía estaba soltera y no veía a nadie. El tipo en la foto solo era un amigo y estábamos borrachos. Continuó llorando un par de minutos más, pero luego dijo que estaba aliviado y sabía que nunca le haría eso. Realmente no sabía qué decir porque era realmente incómodo, así que me quedé callada. La verdad es que no sé si debo clasificarme como soltera o no porque estoy saliendo con mi compañero de trabajo, pero estaba actuando tan loco que no pude decirle que no estaba exactamente soltera, pero tampoco estaba exactamente tomada. Solo quería que saliera de la casa de mis padres porque estaba preocupada por ellos. En la llamada telefónica siguió hablando de cómo sabía que él y yo éramos almas gemelas y que yo lo iba a perdonar por un estúpido pequeño error y aceptarlo de nuevo. Luego me dijo que sin importar cuánto tiempo tomara, se aseguraría de que lo perdonara y esperaría a que volviera. Antes de que pudiera decir algo, se disculpó por molestar a mis padres y luego le pasó el teléfono a mi madre. Expliqué todo a mis padres una vez que salió de la casa y pensaron que lo que hice estuvo bastante mal, porque nunca sabes por lo que están pasando las personas y claramente hay algo mal con Garrett, así que nunca debería haberle enviado esa foto, incluso si lo que me hizo estuvo mal, no tenía razón para rebajarme a su nivel e intentar herirlo de vuelta, y debería haberlo dejado pasar porque no valía la pena el drama. También creen que necesito ser honesta con Garrett porque claramente está inestable y no se puede saber lo que podría o no podría hacer si descubre que en realidad estoy viendo a alguien y resulta ser el mismo tipo por el que estaba llorando. Estoy mal y creo que para prevenir otro colapso mental debería ser honesta con él porque cuando descubra que en realidad estoy viendo a alguien y le mentí, las cosas serán mucho peores. No se lo debo, pero es lo decente que hacer. Y también es importante que haga lo correcto por mi compañero de trabajo. Quiero pensar que mis padres tienen razón, pero también no sé si quiero hablar con Garrett de nuevo porque he perdido los sentimientos por él y no creo que tenga derecho a saber nada sobre mi vida, y mucho menos sobre mi vida amorosa. Simplemente no tiene derecho a esa información y su salud mental es completamente su problema. No soy responsable de ello, al igual que él no fue responsable de la mía cuando me dejó plantada en el altar. Simplemente me siento muy confundida sobre qué hacer, ya sea por enviarle a mi ex prometido una foto con el chico con el que estoy saliendo para hacerle sentir celos cuando se puso en contacto conmigo después de dejarme plantada en nuestra boda. Actualización 1. Hola chicos, después de mucho pensar, he decidido que no voy a decirle nada a Garrett. Mis padres estaban equivocados. Realmente no estoy obligada a decirle nada sobre mi vida. Si se siente mal por ello, entonces puede seguir sintiéndose mal por ello. No es mi problema si tuvo un colapso psicótico. Me siento mal por él, pero eso es lo máximo que puedo darle, mi simpatía. No voy a darle otra oportunidad. Creo que mis padres solo estaban exagerando ese día porque él fue a su casa y estaban muy preocupados por lo que vieron. Obviamente es más difícil no sentirse mal por alguien cuando presencia su colapso mental de primera mano y eso explica por qué mis padres fueron tan amables con él porque no pudieron evitarlo. Somos buenas personas después de todo. Sin embargo,
Permítanme reiterar esto una vez más. Simplemente no es mi problema. Ha pasado solo un día desde que publiqué mi publicación original y sus respuestas han sido tan abrumadoras que ya llegué a la conclusión y sé qué hacer. Solo me estaba cuestionando a mí misma sin razón. Él fue quien me dejó plantada en el altar y eso debería haber llevado a un colapso mental mucho mayor de lo que ocurrió, pero no miró hacia atrás para ver si estaba bien. En cambio, me bloqueó en todas partes y fingió que nunca existí. Entonces, ¿por qué debería hacer algo diferente por él? Estoy contenta de haber hecho lo que hice. Podría haber sido menos mezquina, pero eso no habría sido tan divertido, y de todos modos Garrett tiene una mejor carrera ahora, así que creo que debería enfocarse en eso en lugar de intentar volver conmigo y hacer algo que simplemente no es posible ya. Actualización 2. Les dije a mis padres sobre mi decisión de no hablar con Garrett y mantenerlo bloqueado. Al principio fueron un poco reacios y dijeron que no debería hacer eso porque probablemente llevaría a otro colapso cuando finalmente descubriera sobre mi relación y les dije que ese era su problema completamente y no era responsable de ello. Les expliqué todo con calma y parecieron entenderlo. Me dijeron que la única razón por la que estaban preocupados era porque no querían que algo así estuviera en mi conciencia porque le quita mucho a una persona cuando se da cuenta de que es la causa de la depresión de alguien más, y tienen razón. Pero eso no significa que voy a hacer un esfuerzo por ser amable con alguien y pensar en alguien que literalmente me dejó antes de mi boda y no tuvo reparos en abandonar nuestra relación. Ese no es el tipo de persona por la que me preocupo, y simplemente estoy harta de Garrett. No quiero tener nada que ver con él nunca más. Actualización 3. Hola chicos. Han pasado 2 meses desde que Garrett se puso en contacto conmigo por primera vez, y desde entonces ha intentado varias veces volver a contactarme. Intentó enviarme mensajes desde diferentes números y enviarme correos electrónicos, pero simplemente lo ignoré todo. Incluso comenzó a hablar con nuestros amigos nuevamente y les rogaba que me pusieran en contacto con él, igual que había hecho con mis padres, pero se negaron. Nadie tenía simpatía por él después de lo que había hecho y yo, por mi parte, estoy contenta por ello. También intentó volver a la casa de mis padres, pero lo cortaron de raíz esta vez y le dijeron que si los molestaba de nuevo llamarían a la policía, y eso lo asustó lo suficiente como para irse. Siguió intentando contactarme de alguna manera, pero me había vuelto completamente inaccesible para él, así que dejó de intentarlo hace una semana. También supe por un par de amigos que había estado mintiendo sobre estar mejor en su carrera, y que en realidad había comenzado un negocio propio que estaba fracasando bastante. Eso explica el colapso que tuvo. Claramente estaba encontrando muy difícil enfrentar sus propios fracasos y confrontarlos, así que pensó que volver conmigo le daría una sensación de logro o lo que sea. No entiendo cómo piensan los tontos, así que no entiendo la psicología detrás de eso, pero supongo que el fracaso de su negocio es probablemente una de las razones por las que tuvo ese colapso en la casa de mis padres y estaba actuando tan psicópata. De todos modos, eso ya no es asunto mío, y ese es su problema. Mi compañero de trabajo y yo todavía estamos saliendo, y para aquellos que preguntaron, sí, está al tanto de mi pasado, y me invitó a salir a pesar de eso. Sabía que me habían dejado plantada en mi boda hace solo un año, y que no lo había superado completamente, pero aún así quiere estar conmigo, así que veremos a dónde nos lleva esto. Estamos yendo lento y con cautela en este momento, pero realmente me gusta y creo que él también me gusta. Algunas personas podrían decir que es demasiado pronto para saber o estar segura de algo, pero me tomé mi tiempo con Garrett y resultó ser la decisión equivocada. Así que si he aprendido algo de esa experiencia es que el tiempo no significa nada. Si alguien tiene buena energía y te gusta, deberías seguir adelante sin pensar en lo que otros puedan decir. Garrett y yo éramos perfectos en el papel, y mira cómo resultó eso. Así que muchos de ustedes mencionaron que era demasiado pronto para que realmente me gustara alguien porque solo ha pasado un año desde que Garrett y yo terminamos, pero no me importa, voy a seguir mi instinto esta vez y ver cómo funciona. Actualización 4. Hola chicos. No puedo creer que estoy de vuelta después de casi 4 años y con tan buenas noticias. Pero primero lo primero,
En mi última actualización hace casi 4 años mencioné que Garrett había dejado de intentar contactarme. Unos 2 años después, cuando descubrió que estaba en una relación con mi compañero de trabajo, tuvo otro colapso y en realidad apareció en mi casa en medio de la noche en una escena de borrachera que despertó a todos los vecinos. Cuando intenté decirle que se fuera, me lanzó una botella de cerveza, pero la esquivé, y me maldijo. Ese fue el punto en el que decidí que ya había tenido suficiente y llamé a la policía. Presenté cargos contra él, y luego obtuve una orden de restricción contra él. No lo he visto ni escuchado de él desde entonces, y creo que se mudó con su familia unos meses después, así que eso fue todo. Y estoy contenta de haberme librado de él, honestamente. También estoy contenta de que me dejara plantada en mi boda y se alejara del altar, porque ahora estoy casada con el hombre que realmente es mi alma gemela. Hace aproximadamente un mes me casé con mi compañero de trabajo, pero supongo que ahora debería llamarlo mi esposo. Él es todo lo que soñé, y aunque mi boda fue mucho más pequeña y mucho más íntima esta vez, fue un gran éxito porque el novio no se escapó antes de la boda. Bromas aparte, realmente tuve suerte con él y espero que